tengo este, tengo
Hola, muy buenas noches. Espero que estén muy bien, que tengan una buena noche. Primero quería preguntarles si se escucha, se escucha nítido, se escucha bien. Sí, señor, se escucha muy bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces me presento, mi nombre es Sergio Antonio Costa, yo soy Oledec de ACEMUC, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Estoy presentando esta actividad muy bonita con el señor Brian, que es de ACEMAP, en la Universidad Autónoma de las Américas, en esta charla llamada La viruela del mono, si es una nueva amenaza emergente global, ¿sí? Entonces nos viene acompañado, pues, invitado el doctor Alfonso Rodríguez Morales. Él es docente e investigador senior del Grupo de Investigación Biomédica, Fundación Universitaria Autónoma de las Américas en Pereira, Risaralda. Profesor externo, maestría en investigación en medicina tropical y salud internacional de la Universidad de Barcelona. Docente, maestría en epidemiología clínica y bioestadística de la Universidad Científica del Sur en Lima, Perú. Profesor invitado en maestría en biomedicina, Universidad Internacional SEC en Quito, Ecuador. Presidente del Comité de Publicaciones e Investigación de la Asociación Panamericana de Infectología. También actualmente es presidente hasta el 2023 de la Asociación Colombiana de Infectología, vicepresidente hasta el 2023 de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, miembro del Consejo de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Es especialista en enfermedades tropicales emergentes. Es coordinador de la Red Latinoamericana de Investigación de Enfermedad por Coronavirus en el 2019. Doctor honoris causa de la Universidad Privada Franz Tamayo de Cochabamba, Bolivia. Premio Raúl Istúriz 2021 de la Asociación Panamericana de Infectología por sus aportes en la asociación. Medalla Vara Axelillo José Feliz Patiño del Colegio Médico Colombiano por aportes en investigación y publicación científica en COVID-19 a nivel mundial. Reconocimiento de la ACIN por participación en el desarrollo del consenso colombiano de SARS-CoV-2, COVID-19. Reconocimiento de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas por aporte en investigación y publicación científica de COVID-19 en América Latina. Y tiene un índice H de 49. Entonces aquí lo presento, aquí está. Doctor Alfonso. Muchísimas gracias, Sergio, por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto y un placer estar esta noche de hoy conversando de este tema. Y sobre el mismo, lo primero que me gustaría decir es que es un tema que es totalmente cambiante. Para algunas personas, como el propio Sergio y otros que ya me han escuchado en otros espacios, esta es la tercera vez que edito esta charla en muy corto tiempo, en apenas menos de 2 semanas, en diferentes espacios. La primera, de hecho, virtual, las otras han sido presenciales. Pues obviamente las cosas han ido cambiando. Es una información emergente, dinámica y que, pues como vamos a ver, tiene validez hasta el día de hoy, porque pues mañana sale una nueva información y en una semana, y obviamente va a pasar como el tema específicamente de lo que sucedió con el COVID-19, que nos fuimos actualizando y fuimos aprendiendo del COVID-19 sobre la marcha. Y justamente que yo creo que el punto de partida de esto, inevitablemente, es hablar también del COVID-19, porque el COVID-19 justamente arrancamos considerando que podía ser una amenaza emergente global, incluso antes de que fuera declarado una emergencia sanitaria de preocupación internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud y luego pandemia. Y ese es el punto importante de tener presente, en el que, si bien en este momento podemos decir
que la viruela del mono sea una pandemia inminente, que vaya a suceder, que prontamente se vaya a declarar que pueda llegar a ese punto, pues pudiera terminar, por supuesto, convirtiéndose en primera instancia en una emergencia sanitaria de preocupación internacional. Y de hecho ya el comité de la OMS al respecto está convocado y está evaluando esta situación desde hace un par de semanas. Siempre nos hacemos la pregunta, y nos la hacíamos de hecho antes del COVID-19, ¿cuándo será la próxima pandemia? La pregunta justamente es ¿cuándo? No es si va a ocurrir o no, esa no es la pregunta, porque sabemos que van a seguir ocurriendo pandemias, y de hecho los periodos interpandémicos que han sucedido a lo largo del tiempo, parece que cada vez se están acortando más, siendo por supuesto más frecuente la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes. Y en ese sentido, pues, sin lugar a dudas que múltiples son los factores que nos separan de esa delgada línea de aparición de problemas emergentes, como lo ha sido el SARS-CoV-2, pero también en este momento está circulando otra vez activamente el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el virus de MERS, el coronavirus del MERS. Tenemos el problema de adenovirus, de hepatitis, y de hecho esto venía ya hace algunas semanas dándose, y ya esta semana se confirmó en Colombia el primer caso de la hepatitis causada por adenovirus 41 y en coinfección con SARS-CoV-2. Y estos fenómenos entonces de cocirculación, coinfecciones, pues están ahí también dados. El cambio climático, la migración, la deforestación, la contaminación, la interfaz y la relación animal-humano, los viajes, incluso la guerra en Europa. Múltiples factores obviamente se pueden involucrar en la emergencia y reemergencia de muchas enfermedades infecciosas. Muchas de ellas, de hecho, son zoonóticas, y tenemos más de 150 zoonosis que afectan al ser humano, y las que faltan obviamente por descubrir, los virus que están congelados, los virus del permafrost y muchas otras cosas que vamos a, sin duda, a ser testigos en un futuro. Lamentablemente, además, una gran parte de esto llevándosela justamente a las poblaciones más vulnerables. Y en ese orden de ideas, y como lo planteamos en este editorial que publicamos en Frontiers in Medicine el año pasado, como decía el premio Nobel Gabriel García Márquez, la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Y trasladando esto al problema de las enfermedades infecciosas, y especialmente las tropicales, transmitidas por vectores, zoonóticas, como es el caso particular del monkeypox o viruela del mono, pues van a terminar afectando poblaciones vulnerables. Y vamos a ver que esa es una de las características que está definiendo en este momento también específicamente esta enfermedad. De manera tal de que este fenómeno de reemergencia, al cual vivimos, como decíamos en otro editorial, al borde de un abismo de reemergencia o de emergencia de diferentes enfermedades, entre ellas, el caso particularmente de la zoonótica, está dado justamente por esos factores. El tema del cambio climático, la deforestación, los viajes, un aspecto muy importante que no es poco trascendente justamente en la discusión que vamos a tener sobre viruela del mono, pero obviamente cómo nosotros dañamos sistemáticamente como especie el medio ambiente, y lo que ha ocurrido, por ejemplo, incluso acá en América Latina, hace tan solo unos años, con el tema de la deforestación, de la tala indiscriminada, la quema, que lo que hace es, obviamente, afectar, entre otras cosas, a los animales. Y dentro de los animales, precisamente, uno de los aspectos importantes que hace o que tiene por consecuencia estos fenómenos es el desplazamiento. Se mueven de lugares, porque obviamente tratan de sobrevivir, huir, obviamente, de esto, y termina generándose entonces una cercanía entre el ser humano y, por ejemplo, roedores. Y es importante justamente hablar de roedores en esta charla. Nosotros como médicos debemos tener presente la importancia que los roedores tienen en la transmisión de enfermedades, como por ejemplo la infección por hantavirus, que en otros países de América Latina, como el caso de los países del Cono Sur o Bolivia, tienen justamente presente y causando enfermedad. Y esta enfermedad puede conllevar, de hecho, un desenlace fatal. Es una enfermedad que cursa con cuadros a nivel pulmonar, que cursa no solamente con un compromiso en ese ámbito, sino también puede haber
compromiso de tipo renal, y son de hecho múltiples los virus de la familia de los Hanta que están causando enfermedad. Pero existen además fiebres hemorrágicas virales, cuyos virus son justamente transmitidos a través de los roedores. Y de hecho hablamos de virus transmitidos por roedores, Rodent-Borne virus, o robovirus también, un término que si bien poco se usa, existe para denominar este conjunto. Y tenemos, por ejemplo, muy conocido en los países del sur como Argentina, Brasil, Bolivia, que tienen virus como el caso de Junín, Savia, y en el caso de Bolivia, Machupo y Chapare, que es de reciente aparición, causantes de fiebres hemorrágicas, obviamente, asociados con la distribución y el contacto con roedores. Pero cuando hablamos de esto también desde una perspectiva acá en Colombia, pues el tema justamente de los arenavirus, que son los virus que están asociados con estas fiebres hemorrágicas, la fiebre hemorrágica argentina, brasilera, boliviana, venezolana y el hantavirus, también circulan. Y esto es lo que han demostrado algunos estudios como este, del grupo del doctor Salim Matar en el Caribe, que nos permiten entender que en efecto estos virus también circulan en nuestro medio, si bien no los tenemos presentes y no los estamos corrientemente diagnosticando. Entonces la mesa está servida con los roedores para la transmisión de múltiples agentes infecciosos, virales, el impacto que el cambio climático tiene justamente sobre la zoonosis y obviamente otros factores de índole social que no son menos importantes mencionar en la reemergencia de enfermedades, lo que ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela con la crisis social, económica que trae como consecuencia también una crisis sanitaria y de hecho una crisis migratoria internacional de un impacto sin precedentes, pues ha traído la reemergencia de muchas enfermedades, de enfermedades inmunoprevenibles, sarampión, difteria, toferina, recientemente el año pasado fiebre amarilla, pero el año pasado también con colegas de Venezuela, dentro y fuera, justamente fiebre hemorrágica venezolana, que es justamente transmitida por roedores. Y miren aquí, cerca de la frontera con Colombia, el virus guanarito, agente etiológico de esta enfermedad, está presente justamente en estos roedores, especialmente del género Sigodontomys y del género Sigmodon. Entonces, como vemos, el ámbito de lo ambiental tiene una relación, en principio, muy importante, lo que algunos entendemos como la ecología médica. Y de hecho, el problema con esta nueva enfermedad para nosotros, que en realidad no es nueva y que tiene ya muchas décadas desde que se describió, es que la hemos ignorado en el mundo de manera sistemática. Es una enfermedad que justamente tiene esas características de ámbito ecológico a nivel del rol que tiene justamente en el ambiente, la presencia de los roedores y de otros hospedadores, para que exista de hecho transmisión en los diferentes países en los cuales por décadas se dio transmisión en el continente africano. Y ahora entonces, por supuesto, la pregunta que surge en relación a esta situación, como lo planteaba hace algunos días el BBC, es si es el momento de preocuparnos o si es el momento de ignorar esto, de no darle importancia, omitirlo y, bueno, esperar a ver qué sucede. Sin duda alguna que, como se dice mucho en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, nosotros, especialmente como médicos, como personal de salud, y desde una perspectiva no solamente de la salud individual, sino de la salud pública, debemos tener una visión en la cual debemos estar preparados para lo peor, esperando que suceda lo mejor. Y justamente por eso es que estamos llamando la atención, abordando el tema, compartiendo la información y tratando de que todos podamos estar atentos a lo que puede ocurrir en los próximos días y semanas también acá en Colombia, en adición a lo que hemos visto en muchos países de Norteamérica y de Europa, pero también ya de América Latina, como vamos a observar. Entonces, esta pregunta parece justamente que ya ha llegado el momento de empezar a tener presente esta enfermedad y preocuparnos, a empezar a comprender justamente, primero que nada, cosas básicas como el hecho de que, si bien se llama viruela del mono, porque en efecto, aquí vemos un estudio de larga data del 71, esta enfermedad fue descrita
inicialmente en colonias de monos. De hecho, el primer incidente de detección en estas colonias de monos que estaban siendo usadas para evaluar vacuna de polio en los años 60, justamente pues se describió en estos animales. Aquí, por ejemplo, un babuino, el Papio cynocephalus. Pero, ¿qué ocurre? Esto tiene una gran importancia, como vamos a ver, es particularmente en roedores, incluso más que en el caso de los monos o primates no humanos. Y por eso es que hablaba al principio de tener presente la visión justamente de que ya tenemos muchas enfermedades transmitidas justamente por roedores con la relación con el medio ambiente y donde nos preguntamos, como luego lo vamos a decir, si esto tendrá impacto también en que se pueda dar transmisión a roedores diferentes a los que se encuentran en el continente africano. Entonces, el virus de la viruela del simio o viruela del mono, el monkeypox, es un virus que hace parte de la familia Poxviridae. Y los virus Pox, pues en realidad son virus que anteriormente los teníamos mucho más presentes porque teníamos justamente el virus de la viruela humana, enfermedad que fue erradicada antes de los años 80. Estos son virus ADN, infectan animales e insectos. Hay que recordar que el término viruela, por otro lado, deriva del inglés pox, que se refiere a lesiones cutáneas similares a ampolla, que es un sello distintivo de la viruela, pero también de otras infecciones que son causadas por otros virus que vamos a mencionar y que de hecho, si bien no les damos mucha importancia y atención, pues también han venido ya causando infecciones en el ser humano, no solamente en África, sino fuera de ella, otros virus, como por ejemplo el caso del molusco contagioso. Estos virus entonces son virus ADN que tienen 130 a 300 pares de bases y que tienen obviamente las enzimas necesarias para sintetizar ARN y ADN y se replican en el citoplasma celular. Como decía, esta es una enfermedad que no es nueva. Es una enfermedad que ha venido afectando en el continente africano por décadas a la población. Y estos son los cuadros característicos que se han descrito allá, especialmente obviamente de la erupción cutánea, de ese rash vesículo papular, del cual vamos a hablar. Estos virus, entonces, desde el punto de vista virológico, son viriones que están envueltos en superficies cubiertas con crestas o túbulos proteicos. Y, obviamente, como decía, el virus más cercano al monkeypox, dado que forman parte, de hecho, del mismo género, el género Orthopoxvirus, que hace parte de la familia Poxviridae, pues tienen similitudes y diferencias que son importantes tener presentes. Más en este momento que obviamente sabemos que ha empezado entonces a expandirse la importancia que el virus en realidad está teniendo. Y en ese sentido, pues la noticia buena es que es menos infeccioso que la viruela. Pero hay que tomar esto con cuidado y hay que comprender que estamos viendo un cambio en el patrón corriente de transmisión. En África la transmisión es una transmisión que ha sido fundamentalmente de animales humanos. En este momento tenemos transmisión interhumanos. No tenemos vacunas disponibles, por lo menos en la mayoría de los países. Ya vamos a hablar de las vacunas que, por ejemplo, en países como Estados Unidos ya se cuentan y se venían usando, felizmente porque no es una enfermedad nueva, ya se venía trabajando en ella. Y un aspecto fundamental que debemos comprender es la diferencia desde el punto de vista filogenética del virus. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, algo similar a lo que hablábamos con SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ha tenido las variantes, variante alfa, variante beta, delta, Omicron, etc. Y acá tenemos, por el momento, dos variantes distintas que en este caso llamamos clados. Y estos clados son el clado del África Occidental o West African y el clado del África Central o clado de, también de la base del Congo. Las diferencias importantes es que la del West African produce una tasa de letalidad muchísimo menor que la del clado africano central.
1 versus 10%, y eso obviamente nos marca una gran diferencia entre ellos, pero también importante recordar la diferencia que hay con respecto a la viruela, que en el caso de la viruela causada por el virus de la variola mayor, podía llegar a producir una tasa de letalidad de hasta un 30%. Bueno, sin lugar a dudas que, como lo decíamos en este editorial que acabamos de publicar el 26 de mayo, sobre esta problemática, esto pareciera la historia de nunca acabar de la emergencia global de zoonosis virales, que luego del COVID, sin lugar a dudas, van a seguir apareciendo y que se pueden tener el potencial de esparcirse a diferentes países y diferentes continentes, como ya lo estamos viendo con esta enfermedad. Aquí podemos ver un poco más de detalle del virus, las características. No voy a entrar ahorita por cuestión de tiempo ni por el enfoque de esta charla, que es más general, a hablar de la intimidad de la estructura del virus, tal como hasta el momento se conoce, pero aquí lo pueden ver como ocurre con todos los virus, pues acá en el interior está su material genético principal, su doble cadena de ADN, y el resto, por supuesto, son proteínas de diferentes ámbitos, una membrana central, proteínas que rodean, en este caso, una capa de palizada y una membrana interna y externa con unos túbulos superficiales, un cuerpo lateral y que da un aspecto que lo describen desde el punto de vista morfológico como una mancuerna, ¿no? Aquí podemos ver una imagen de microscopía electrónica, que esto es importante porque es una técnica que, si bien no se usa de rutina, se está empleando, de hecho, en algunos lugares, el laboratorio de referencia también, para ayudar a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. El virus es un virus que ya tiene un genoma conocido, lo tenía previamente. Es un genoma que en estos momentos va a ser muy importante su conocimiento justamente para los estudios filogenéticos, para hacer análisis, para hacer filogeografía, para comparar y por supuesto también para empezar a entender cosas como qué es lo que ha estado pasando con la circulación de este virus, que pareciera que en realidad el virus que circula en este momento tiene varios años ya circulando fuera. Esto es algo que lo han sugerido algunas publicaciones y algunos análisis justamente de tipo filogenético en relación a lo que está sucediendo. Tema que habrá que tener presente, ¿no? Como decía, algunos son también productos, algunos diagnósticos son productos también de biopsias de piel, en las cuales en la biopsia de piel, pues podemos ver estas imágenes cuando estas son llevadas justamente a microscopía electrónica. Entonces este virus es un ortopoxvirus. Tiene de hecho otros virus que hacen parte entonces del mismo género. Ya mencioné el virus de la viruela, pero también aparte del virus de la viruela, en este mismo género donde está el virus de la viruela del mono, está por ejemplo la viruela bovina. Y la viruela bovina de hecho ocurre en diferentes continentes desde hace muchos años. Es una enfermedad que ocurre justamente en los campesinos que están en contacto justamente con el ganado. Pero vean acá, el molusco contagioso que lo tenemos acá en América Latina, que lo conocemos hace mucho tiempo, es parte de hecho de otro género que hace parte también de la familia Poxviridae, que es el género del Moluccipoxvirus. Existen obviamente otros géneros que hacen parte de esta misma familia, pero que ya allí tienen menos importancia desde el punto de vista médico para nosotros. Cosa importante y también aclarar, que incluso salió hace unos días una guía de México con un grave error al respecto, y es que habla de que el virus de la varicela es del mismo tipo y de la misma familia que el de la viruela del mono o el de la viruela. Esto es completamente errado. Obviamente, el virus de la varicela hace parte, obviamente, de los herpesvirus. Son virus completamente diferentes que no tienen relación el uno con el otro. Bueno, entonces estamos hablando de un virus zoonótico. Y si es un virus zoonótico, pues una de las primeras preguntas también que le surge a muchas personas es si este virus logra producir enfermedad en los animales o si este virus produce, de hecho, también patología en ellos. Y aquí podemos ver, esto es uno de los animales implicados con el primer brote que se dio fuera del continente africano en el año 2003 en los Estados Unidos, que son las ratas embolsadas de Gambia, el Chrysetomes gambianus. Estas ratas estuvieron en contacto con otro roedor mal llamado, porque pues considero que se puede confundir el nombre, perro de la pradera, porque en realidad no es un perro, no es un canino, sino es una rata
Es un roedor grande que parece muy bonito para tenerlo como mascota y de hecho esos roedores estuvieron en contacto con estas ratas y fueron importados ilegalmente a los Estados Unidos y se generaron justamente casos asociados a la infección desde estos animales, pero sin transmisión entre humanos. Múltiples roedores, como vemos acá, la lista es larga, se pueden infectar, unos más que otros. Aquí podemos ver tasas más altas de exposición, de circulación, pero cuando se hacen los estudios de infección, no solamente natural, sino experimental, como por ejemplo los que se han evaluado justamente en ese roedor que estaba en los Estados Unidos importado ilegalmente, que es el perro de la pradera, pues él tiene la capacidad de producir infección en múltiples órganos y sistemas. Y eso es un aspecto que nosotros, desde el punto de vista médico, en lo que es el análisis comparativo, debemos tener presente porque en este momento estamos empezando a comprender una enfermedad que antes de estos brotes, ya antes del 2003, no se estudiaba, no se investigaba. Entonces, muchas de las cosas tenemos que ver hacia atrás, la información ya existente y empezar también a hacer nuevos estudios. Estos estudios, por ejemplo, en el Sinomis o perro de la pradera, demuestran justamente eso, ¿no? Entonces, este virus del género Orthopoxvirus es un virus sobre el cual poco se sabía antes de estas situaciones de epidemia. Y esta es una publicación que acabamos de hacer recientemente con uno de mis residentes, mi tutoriado de medicina interna, en el cual justamente en este primer análisis bibliométrico se evidencia que si bien las primeras publicaciones científicas aparecen en el año 1964, no es sino hasta el año 2003, aquí esto cuadra perfectamente, que empieza entonces a dispararse el interés parcialmente, no en una magnitud muy importante. Vean aquí en el año 2003, en las diferentes bases de datos, no se publicaron más de 35 artículos sobre viruela del mono. Pero obviamente, a partir del 2017 empieza a ocurrir una cosa muy importante. Empieza todos estos años a darse entonces casos importados. Un brote muy importante en Nigeria. Nigeria es el país del primer caso que origina el brote actual, porque un viajero del Reino Unido fue a Nigeria, regresó y aparentemente allí arranca todo este brote, pero digo aparentemente porque ya parecía que de hecho estaba circulando previamente. Y se han venido dando casos importados al Reino Unido, a Singapur, a Estados Unidos, entre otros. Bueno, ¿qué vamos a ver desde el punto de vista clínico? Desde el punto de vista clínico, esta es una enfermedad que se va a parecer a muchas cosas. Vamos a hablar luego del diagnóstico diferencial. Pero las enfermedades más cercanas, desde el punto de vista de su expresión clínica, son justamente la viruela, que probablemente todos los médicos que somos jóvenes, los médicos de mediana edad y los médicos menores de 60, 65 años de edad, jamás llegamos a ver un caso de viruela, porque esta se erradicó antes de los años 80. Pero obviamente sí hemos visto varicela. Y la varicela sigue siendo un problema importante en muchos países, especialmente asociado con el tema de la falta de vacunación. Países, de hecho, que no tienen incluida la varicela dentro de su programa o plan ampliado de inmunizaciones. Entonces, múltiples factores. Pero un aspecto crucial, luego vamos a entrar a entender la clínica en el contexto también del ciclo y de la historia natural de la enfermedad, es que de los muchos aspectos que pudiéramos decir que nos ayudan a distinguir un cuadro de una viruela del mono versus, por ejemplo, una varicela o el caso de la viruela, es justamente que los pacientes con viruela del mono desarrollan linfadenopatía. Esto es un aspecto que no lo vemos en las otras enfermedades y que obviamente es muy importante tenerlo presente porque nos puede ayudar a orientar las sospechas desde el punto de vista clínico. Y aquí lo vemos, linfadenopatía cervical, en este caso bastante marcada, visible, que obviamente pues la podríamos palpar. Esa linfadenopatía
en algunos casos llega a describirse incluso como que puede ser dolorosa, y es un aspecto pues que obviamente hay que evaluar bien al paciente y los ganglios entonces en diferentes regiones anatómicas para determinar obviamente si el paciente lo tiene o no. Sin duda alguna que esto es lo característico en la fase más importante de la enfermedad desde diferentes puntos de vista, como vamos a ver, que es justamente esas lesiones características de ese rash vesículo-papular, que como podemos ver, afecta la región facial y que puede presentar no solamente algunas, sino muchísimas o incluso miles de lesiones. Estamos obviamente en este momento también a la expectativa de comprender desde el punto de vista inmunológico cómo es que ocurre la respuesta normal a la infección frente a este virus, y por otra parte, cuáles son los mecanismos que este virus tiene para evadir la respuesta inmunológica, entre ellos factores que pueden estar, por ejemplo, mediando el compromiso desde el punto de vista de la respuesta celular de parte de células T a través de este tipo de mecanismos de producción de viroquinas que son capaces de unirse a receptores de citoquina en las células T y con ello obviamente interferir con la respuesta inmunológica, entre otros factores que pues, se están en este momento estudiando. Entonces esta enfermedad es una enfermedad que, como ya decía previamente, se venía presentando en muchos países del continente africano y en el 2003 empieza a aparecer también fuera a través de esta situación de la importación de animales y más luego con los casos importados de personas. Estos en verde son los países que tradicionalmente han tenido la infección por viruela del mono. Pero aquí hay una diferencia muy importante. Estamos hablando que esta línea acá marca realmente una diferencia entre los dos tipos de virus de viruela del mono que hay. Los que está a la izquierda es el clado occidental en países como Nigeria, que es de donde cual se originó este brote, y de hecho lo que está circulando, lo que ha circulado hasta el momento fuera de África es este clado, ya se ha identificado a través de los estudios de secuenciación y filogenéticos, pero además en otros países como Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, y acá el caso particular de Camerún, donde Camerún es el país que de hecho tiene los dos virus. Acá hay el clado del África occidental, pero también el clado del África central, también llamado de la base del Congo, que es más patogénico, que tiene mayor progresión a tener una tasa de letalidad y que pues obviamente hay que tener mucho más cuidado desde el punto de vista del riesgo hacia complicaciones. Vamos a hablar un poco de las complicaciones también. Entonces, en este sentido, los estudios de filogeografía han sido bastante claros en distinguir estos clados y la diferencia que ocurre entonces con los virus a lo largo de este ámbito geográfico dentro del continente africano, que ha conllevado, entre otras cosas, a tener al Congo, que anteriormente se conocía como el Congo belga o República Democrática del Congo hoy en día, como el país que ha tenido el mayor número de casos en la historia de esta enfermedad, seguido por lo que se conoce como la República del Congo, que es otro país diferente, que previamente con Gabón y con la República Centroafricana era lo que se conocía como el Congo francés, y donde justamente, pues acá también ha habido bastante análisis sobre el impacto que ha tenido justamente la variante o el clado específicamente del África Central. Como decía anteriormente, y lo he dicho reiterado en estos días, esta es una enfermedad que se venía subestimando, pero no por ello justamente venía sin ocurrir, y de hecho en países como la República Democrática del Congo, como vemos acá, ha venido en un aumento considerable a lo largo del tiempo, como lo muestran los estudios y los datos justamente del tipo epidemiológico. Y justamente en esta publicación recientemente hecha por el grupo del doctor Eskil Petersen, Alimudin Sula y otros expertos en el tema de enfermedades emergentes, justamente se había venido desestimando la importancia de esta enfermedad. Y en efecto, la carga real
del monkeypox y el impacto y lo concerniente a los reservorios animales no está bien comprendido y hay que empezar a estudiar mejor esto, la interacción roedores humanos que pudiera haber llevado la transmisión al continente africano, pero que puede también poner en riesgo y que de hecho ha llevado a un punto en el cual hemos cruzado un umbral en el cual ya se está dando una transmisión sostenible humano-humano. Donde así como lo hicimos con el caso del SARS-CoV-2 COVID-19, tocará hacer una nueva estimación de tanto el número básico reproductivo como el número reproductivo efectivo justamente del monkeypox para tratar de comprender justamente factores como su transmisibilidad. Entonces, los estudios epidemiológicos en este momento en África van a cobrar mucha importancia porque son los que de hecho tienen mayor data a lo largo del tiempo sobre esto y han justamente tratado de entender en algunos estudios qué es lo que está sucediendo y por qué se ha dado esta situación. Y es que justamente luego de la erradicación de la viruela, se dejó de vacunar con viruela en todo el mundo, también en el continente africano. Y probablemente, y como lo plantea este estudio publicado en el año 2010 en el Proceedings of the National Academy of Science, plantea justamente que en parte esta reemergencia, por ejemplo en países como la República Democrática del Congo, puede estar asociada justamente con el hecho de que las poblaciones más jóvenes ya no tienen ningún tipo de inmunidad cruzada contra ningún pox víride de importancia, como era el virus pox, porque la población vacunada se vacunó hasta los años 80 contra la viruela y por estar erradicada ya obviamente no se siguió vacunando. Y esto es un factor que pudo haber estado influenciando esta situación, donde en países como el Congo, la República Democrática del Congo, justamente los aspectos desde el punto de vista ecoepidemiológico marcan de hecho una diferencia en la transmisión entre lo que es, por ejemplo, zonas de sabana, lo que es zonas de cotonos, que son zonas de transición ecológica, y las zonas de bosques propiamente, marca de hecho una diferencia que, como vemos aquí, es importante y que puede llegar a ser significativa, especialmente entre ciertas poblaciones en los extremos, por ejemplo, de los bosques versus las de sabana en cuanto a la incidencia de la enfermedad, pero que además de eso ha venido cambiando en el patrón justamente en el cual en el pasado, en general en todos los grupos etarios, se tenía una baja prevalencia o incidencia en este caso de la enfermedad en comparación con lo que se está viendo ahora en estudios más recientes en diferentes grupos de edad, especialmente en los niños. Entonces, bueno, esa era la situación en el continente africano. Luego del 2003, se han dado casos importados en diferentes países y obviamente el punto más interesante es justamente que luego de esto, también entonces, ahora en 2022, pues entonces se da este brote multipaís en el cual hemos observado rápidamente un incremento progresivo en el número de casos. En 2003 se da una situación solamente asociada con animales, es decir, una transmisión estrictamente zoonótica en estos 6 estados de los Estados Unidos que tuvieron el ingreso de estos roedores del continente africano, el Cynomys, el perro de la pradera, que había estado en contacto con la rata embolsada de Gambia. ¿Qué es lo que se viene explicando en el tiempo? Bueno, que sin lugar a dudas, ese tráfico ilegal de vida silvestre no está poniendo en riesgo, no solamente para el monkeypox, y no solamente en Estados Unidos, sino en múltiples países y regiones, por importar de manera ilegal felinos salvajes, peces, rinocerontes. Aquí hemos tenido, obviamente, toda esta discusión en Antioquia con los rinocerontes en esta famosa finca de este señor narcotraficante que todos conocemos, aves, reptiles, elefantes, los pangolines, y esto estuvo asociado también con el SARS-CoV-2 de manera tal de que hemos tenido las condiciones para que esto suceda. En el 2003, entonces, se da este brote en los Estados Unidos, pero felizmente no se dio transmisión humano-humano. Un número limitado de casos que ocurrieron fundamentalmente asociados al contacto con estos animales llamados perros de la pradera, que se les daba a los niños pues como una mascota para pues lamentablemente caer en esta situación obviamente de riesgo. Y aquí vemos
imágenes de esos casos que ocurrieron en el 2003 en los Estados Unidos, los estudios patológicos de microscopía electrónica, la secuenciación y la filogenia que se hicieron, mostrando obviamente pues el comportamiento de los mismos y lo que podía suceder. En el año 2003, justamente, mi buen amigo, el doctor Carlos Franco Paredes, en esta publicación en Salud Pública de México, alertaba sobre esta situación, sobre la situación del SARS y de otras enfermedades emergentes. Esta no es una discusión nueva, es una discusión antigua, en la cual hay que tener cuidado, porque si bien habían unas situaciones en este momento lo que estamos viendo también es diferente. Y por eso las agencias sanitarias internacionales están llamando la atención, están alertando, porque pues obviamente el riesgo es que se introduzca en el continente. Y el 20 de mayo nos hacíamos la pregunta si esto podía llegar a América Latina. Y en efecto, por supuesto, lo que sucedió apenas unos días después es que empezamos a tener países de la región, como el caso de Argentina, como el caso de México, que empezaron a reportar y a notificar casos. Entonces, esto es una situación progresiva que no solamente se ha expandido en muchos países de Europa. En 2 semanas, 13 países reportaron la presencia de esta enfermedad, y entonces el número de casos, de tener unos pocos casos, 10, 20, 30 casos durante los primeros días, asciende a más de 100, luego asciende a más de 150, y vamos en cifras como esta: 581 casos confirmados el 31 de mayo, 1 de junio, 581, y esta es la fecha al día de hoy. Nos encontramos con 772 casos confirmados. ¿En dónde? Europa, Norteamérica, países de África no endémicos, como el caso de Marruecos, como el caso de Sudán, Israel, países del Medio Oriente, como el caso de Irán, el caso de los Emiratos Árabes Unidos, Australia y, por supuesto, acá en América Latina. Este es el panorama actual en América Latina. Tenemos aquí Argentina, México, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Brasil, la Guyana Francesa, casos sospechosos, por ejemplo, en Ecuador. Y acá en Colombia, de hecho, un turista español que estuvo en el territorio nacional regresó a España y en España lo diagnosticaron con la viruela del mono. El Instituto Nacional de Salud, pues obviamente está investigando esos posibles contactos con ese turista y ver si termina alguno de esos casos, terminando con un diagnóstico, por supuesto, de viruela del mono. Esta es la progresión de casos reportados por día y acumulados, que como vemos va en aumento, y cada día aumenta además el número de países, por supuesto, que reportan casos. Esta plataforma nos permite ver justamente que tenemos una gran proporción de lesiones no solamente cutáneas clásicas en cara y en extremidades, sino, como vamos a hablar posteriormente, a nivel de úlceras genitales, con úlceras orales, lesiones ulcerativas y combinaciones de diferentes otros cuadros, rash vesicular, lesiones, etc. ¿Dónde están estos casos principalmente confirmados? Bueno, España ha sido uno de los países que más casos ha confirmado. Y estas cosas son importantes desde el punto de vista de la sospecha que debemos tener cuando vengan personas, por ejemplo, de Europa. ¿De dónde? De España, Reino Unido, de Portugal, de Canadá, en el caso de Norteamérica, Países Bajos, Alemania, Francia. Pero ya estaba mostrando que lo estamos teniendo acá en América Latina. Entonces lo hay en Argentina, lo hay en Brasil, lo hay en México. Hay que tener obviamente esto presente. La mayoría de los casos, felizmente, va a cursar de manera limitada, formas leves, pero algunos van a meritar hospitalización y algunos de hecho se pueden complicar y de hecho, como ya explicaba previamente, pueden también fallecer. Aquí podemos ver la distribución por países, los países que han tenido más casos hospitalizados. Y ya hay casos en este brote del 2022 también en unidades de cuidado intensivo, como el niño del Reino Unido. Entonces, hay muchas cosas que se están tratando de entender. Una de ellas es de hecho que en esta distribución de casos, una parte importante que ha estado afectada son los hombres que tienen sexo con hombres. Y esto se ha visto en relación
con reuniones y fiestas multitudinarias, por ejemplo, la fiesta del orgullo gay en Maspalomas, en la isla de Canarias, que de hecho ha dado paso o relación a muchos casos que se han originado justamente ahí. Lo mismo en Bélgica, en un festival también del orgullo, en el cual sucedió lo mismo. Algo similar en Portugal y así en otros países. Entonces, múltiples países, sobre todo de Europa, empezaron a reportar este cuadro, estas características y el hecho justamente de ese patrón que, si bien en este momento no nos permiten todavía hablar de una verdadera infección de transmisión sexual, ya nos hacemos esa pregunta y vamos a hablar entonces un poco más luego de esta situación. Bueno, desde el punto de vista de la evolución de la enfermedad, es muy importante tener presente que pudiéramos dividir a esta enfermedad en 3 periodos o etapas. El periodo de incubación, un periodo de invasión y un periodo de erupción cutánea. Es importante distinguir que tanto en el periodo de incubación como en el periodo de invasión no es infecciosa la persona, no es transmisible. Pero en el periodo ya de erupción cutánea, justamente es el periodo en el cual hay transmisibilidad, es infecciosa la persona. El periodo de incubación dura hasta un máximo de 21 días, 3 semanas, pero típicamente se describe que es de 6 a 13 días. Luego de lo cual empiezan a aparecer hallazgos, particularmente como la fiebre, que es prodrómica, es decir, es un hallazgo que puede ser único al principio, en el cual el paciente cursa solamente de hecho con fiebre y luego se le puede unir escalofríos, cefaleas, mialgia, lumbago, malestar general o astenia intensa y lo que ya les mencionaba previamente, a tener muy presente, la linfadenopatía. Luego de lo cual, en un periodo de 3 a 5 días, entonces vamos a tener esa fase de erupción cutánea donde se va a desarrollar un rash, que ya lo vamos a explicar mejor, donde aparecen pocas a muchísimas e incluso miles de lesiones, a menudo iniciando por la cara, que tiene un compromiso muy frecuente en esta enfermedad, en extremidades, el resto del cuerpo, formándose ampollas que pueden terminar pues convirtiéndose en costras que se caen y da paso justamente a la denominación de ese rash vesicular. Ese rash tiene además 2 características importantes para distinguir con muchas otras enfermedades. Genera prurito y además es doloroso. Como decía, puede empezar a aparecer 1 a 3 días después de la fiebre. En los pacientes que, es la mayoría, que no se van a complicar, que van a tener una enfermedad limitada, esta enfermedad cursa un periodo de tiempo de 2 a 4 semanas en total. Bueno, en el contexto obviamente de toda esta situación de la transmisibilidad, pues una de las cosas importantes que ya hizo el Centro de Control de Enfermedades de Europa es evaluar el riesgo de las diferentes poblaciones. Y como ven acá, aquí aparece de primero justamente personas que tienen compañeros sexuales múltiples, incluyendo hombres que tienen sexo con hombres, obviamente sin protección y obviamente en un contacto estrecho, en el cual además las personas tienen contacto con lesiones, por ejemplo, cutáneas, úlceras genitales, como ya lo mencioné. La probabilidad de transmisión se considera en este caso alta. Pero ojo con esto, personal de salud. El personal de salud en este momento, y luego voy a mostrar algunas recomendaciones de algunos países que no están escatimando en este momento en las recomendaciones, hay que tener cuidado porque si bien, por ejemplo, para el personal de salud estaría el riesgo, por ejemplo, también de las gotículas, aparte del contacto estrecho, que en la fase infecciosa pudiera tener, si se tocan las lesiones, obviamente sin guantes, pues obviamente, como decía, en una exposición no protegida, por ejemplo, los profesionales de la salud, healthcare workers, van a tener una probabilidad alta de transmisión. Si usted, obviamente, usa su equipo de protección personal apropiadamente, si lo usa, como de hecho fuese un caso de SARS-CoV-2, pues obviamente el riesgo es muy bajo. Aquí ocurre lo mismo con el personal de laboratorio.
personal de laboratorio debe tener cuidado con esto. De hecho, este es un agente que está clasificado para ser idealmente trabajado en laboratorios con nivel de bioseguridad 3. Y como vemos acá, la probabilidad de transmisión en personal laboratorio que no esté protegido, pues obviamente también va a ser alto, y en la evaluación global del riesgo es el personal que mayor riesgo tendría justamente si no está protegido. Entonces el punto importante aquí es que hay que tener cuidado con esto, y más aún incluyendo las categorías vulnerables que, de acuerdo a los estudios previos, pudieran también cursar incluso con formas complicadas. Niños jóvenes, mujeres embarazadas, ancianos, personas inmunocomprometidas. Es un tema importante a tener presente. Este es un estudio publicado en la revista de Medicina Tropical de Francia, que justamente describe una serie de casos en la República Central Africana, y donde vean acá los hallazgos clínicos, ¿no? La fiebre, la erupción y la adenopatía o linfadenopatía son hallazgos muy comunes. Y en este caso de este estudio, como decía, la República Centroafricana, publicado en el Boletín de la Société de Pathologie Exotique, justamente, pues también podemos ver los hallazgos clínicos con respecto a las lesiones, que en principio van a ser macros y que luego van a evolucionar a diferentes tipos de lesiones cutáneas, como vamos a mostrar. Aquí vemos justamente el hermano del caso de la foto anterior, un niño de 5 años de edad que lamentablemente pues adquirió en la República Central Africana esta enfermedad. Y aquí vemos otros casos de otros países. Esto es de Ghana, es de los primeros casos en el año 67, las lesiones a nivel cutáneo, las lesiones en miembros superiores, que obviamente van a ser bastante frecuentes. La cara, 95%. Mucosa oral, 70%. Conjuntiva, 20%. Palmas de las manos, plantas de los pies, 75%, pero lesiones a nivel genital. Las úlceras, muy importante, paciente que se sospeche viruela del mono, es un paciente que toca evaluarlo completamente, de pies a cabeza, buscando posibles lesiones en diferentes lugares, en diferentes regiones. Es importante tener presente. ¿Cómo es la evolución entonces de estas lesiones cutáneas? Como decía, arranca con una mácula, una lesión plana, que luego se va a elevar, se va a convertir en una pápula, se va a empezar a llenar de líquido, una vesícula, líquido va a evolucionar a líquido amarillento, pustular, va a generar una pústula, y posteriormente pues vamos a tener la costra. Esa es la evolución. Y aquí lo vemos de los casos que previamente se habían diagnosticado en el Reino Unido, donde además es importante mencionar que estas pústulas se pueden umbilicar. La podemos ver acá. Se pueden ulcerar. Y aquí las vemos ya maduras, obviamente en esta costra, que finalmente, pues obviamente se van a caer. La piel entonces es un órgano importante para esta enfermedad, pero no es el único. Y en el caso del ser humano nos falta comprender mucho mejor ese tropismo que pareciera ser en realidad no solamente cutáneo, sino multisistémico. De nuevo aquí los animales nos dan mucha información. En estos estudios del perro de la pradera nos demuestra que prácticamente cualquier órgano y sistema puede ser alcanzado por el virus. Si bien aparentemente lo que se decía antes del brote actual 2022 es que la viremia, al menos en humanos, era una viremia corta, por lo cual uno pensaría que la diseminación a múltiples órganos y sistemas quizá pueda ser realmente menos importante, pero es algo que en realidad hay que evaluarlo bien, y que los casos de hecho importados al Reino Unido que acaban de ser publicados previos al brote de 2022 también nos da una información que ya vamos a discutir, que es importante para comprender la persistencia del virus en diferentes tipos de muestras, no solamente sanguíneas. Entonces, lesiones que arrancan en la piel, que se diseminan en diferentes órganos, tronco, la espalda, etcétera, las vamos a observar. Miren aquí a nivel de los pies, esa diseminación. Y estos son los casos del Reino Unido, recientemente publicados, casos que en realidad corresponden a pacientes de 2018 al 2021. 7 casos. Hombres, fundamentalmente jóvenes,
en este caso 3 mujeres, casos importados de Nigeria, otros casos del Reino Unido que no habían tenido el antecedente de haber viajado, y acá vemos pues, sus hallazgos clínicos, muchos justamente, la mayoría, con linfadenopatía, y número de lesiones, hasta 150 lesiones en estos pacientes, pues es una cosa, por supuesto, llamativa. ¿Dónde se detectó? Sangre, hisopado nasofaringeo, orina, es decir, la toma de múltiples muestras. Recibieron tratamiento con drogas como el brincidofovir y con el tecovirimat, medicamentos que obviamente están disponibles en el Reino Unido, en Estados Unidos, pero no disponibles, por ejemplo, acá en Colombia. Estos pacientes, consecuencia del uso del brincidofovir, tuvieron una elevación de las transaminasas, hospitalizados por varias semanas, y todos estos casos, felizmente, en el Reino Unido, se recuperaron completamente. Sin saber, obviamente, todavía las consecuencias crónicas que esta enfermedad potencialmente pudiera o no tener. Pero si bien estos pacientes tuvieron una recuperación total, ese no siempre es el caso, como ya había mencionado. En estos casos del Reino Unido, quiero llamar mucho la atención de lo que estamos viendo aquí, ya no solamente la detección del virus, sino cargas virales. Y en estas cargas virales, lo que vemos acá, entonces, es que hay una persistencia en muchos de estos casos en la detección del virus, por ejemplo, en las lesiones, por ejemplo, 26 días, por ejemplo, acá 2 semanas, para el caso, por ejemplo, el tracto respiratorio superior, por ejemplo, en la orina, 7 días, y así sucesivamente, pues es algo que hay que verlo con cuidado desde el punto de vista, finalmente, del tiempo de persistencia que puede tener. Vean aquí, tracto respiratorio en un paciente que incluso luego de 2 meses todavía seguía arrojando positiva la detección del virus en el tracto respiratorio superior. Estos son los hallazgos clínicos de esos pacientes en el Reino Unido, similar a lo que ya hemos observado, y de hecho, pues también que pueden tener otro tipo de lesiones, como en este caso, un acceso profundo que fue acá identificado desde el punto de vista ecosonográfico. Cuando los pacientes tienen las lesiones cutáneas, pues es el momento de tomar muestras de esas lesiones y buscar justamente por PCR el virus. Aquí podemos ver amarillo lesión, rojo el periodo en el cual fueron positivos para el virus estos pacientes. Bueno, desde el punto de vista del laboratorio, es interesante porque algunos estudios previos ya nos daban información valiosa. Este estudio, publicado en el 2005 de los casos de Estados Unidos, evaluó y nos hablaba de que estos pacientes podían cursar con leucocitosis, podían cursar con trombocitopenia, podían cursar con niveles disminuidos también del boom, las transaminasas elevadas, no solamente en asociación con el tratamiento, sino también por la enfermedad, y también una disminución en los niveles, en una proporción de los pacientes, de los niveles de albúmina, es decir, hipoalbuminemia. Bueno, para resumir la transmisión, podemos decir que esta transmisión puede ocurrir desde un animal humano a humano, también, o materiales pues, que van a estar contaminados con el virus. El virus puede ingresar al cuerpo a través de piel rota, aunque no sea visible, tracto respiratorio, membranas mucosas, ojo, nariz, boca. Muy importante, en la conferencia que daba yo el día de ayer en el Hospital de Santa Mónica, en Dos Quebradas, le decía a los odontólogos, porque tenía odontólogos presentes, cuidado también, porque un odontólogo puede atender a un paciente que tenga lesiones cutáneas y que tenga lesiones, de hecho, en cavidad oral, y es un aspecto que hay que tener presente, porque dependiendo de los más factores de carácter clínico, como vamos a ver posteriormente, lo que en este momento es para Colombia, la definición de caso probable, que incluye también los aspectos de carácter epidemiológico, es un aspecto importante a tener presente justamente que pueden haber lesiones también a nivel de la cavidad bucal. La transmisión de animal a humano puede ocurrir por mordedura o arañazo, preparación de carne de animales silvestres, contacto directo con fluidos corporales o material lesionado, o contacto indirecto con material lesionado como a través de ropa de cama contaminada. Se cree que la transmisión de persona a persona ocurre principalmente a través de las gotículas o gotitas respiratorias grandes. Pero, cuidado, esto no es tan
comprendido totalmente. Y de hecho, por ejemplo, en Brasil ya se ha dado recomendación de manejo como si fuese SARS-CoV-2, como si fuese por aerosoles también. Hay que tener cuidado porque igual el personal de salud va a estar a riesgo. Y entonces el uso de equipos de protección personal, un paciente que se sospecha puede tener viruela del mono, no está de más en este contexto. Bueno, aquí vamos a resumir un poco entonces la transmisión y agregar otros elementos adicionales de sospecha. Como decía, sabemos que hay transmisión humano a humano, más allá del tema de los animales. El sexo, las relaciones sexuales, si bien no nos imponen o nos implican que hay una transmisión por secreciones sexuales, porque el virus no ha sido hasta la fecha detectado en semen o en una secreción vaginal, etcétera, pues ese contacto que va a ocurrir estrecho durante las relaciones sexuales en una persona que tenga de hecho úlceras y lesiones genitales, que tenga lesiones en la piel, en otras partes, pues obviamente está cayendo en la posibilidad, al entrar en contacto con las lesiones, de adquirir el virus, más aún si hay soluciones de continuidad. Piel rota. En el sexo esto no es poco común. Y de hecho, si hubiese lesiones en genitales, pues va a ser también, va a contribuir, va a ser una puerta de entrada para esto. Si la persona además tiene otras infecciones de transmisión sexual, va a ser también contribuyente. Y esto puede ser un factor. Y lo vamos a ver, de hecho, en la discusión de un caso que se acaba de publicar el día de hoy en relación justamente a esta situación. Pero además, añadir este elemento. Si bien no está bien comprendido, no está bien estudiado, se sabe por los estudios en el continente africano que puede haber también en las mujeres embarazadas transmisión congénita de este virus. ¿Qué proporción ocurre? No lo sabemos. Personalmente creo que debe ser en una proporción baja, posiblemente. Pero como en todo, como ocurrió en SARS-CoV-2 y como ocurrió previamente, por ejemplo, en la epidemia de Zika, hay que estudiarlo y hay que evaluarlo con detalle para saber realmente cuál es la magnitud, por ejemplo, del problema de la transmisión vertical de este virus. En el caso de la transmisión desde animales, los estudios, por ejemplo, en el Congo, demuestran que el consumo de alimentos que tienen el virus también es una puerta de entrada y que múltiples roedores que allá también se consumen, pues obviamente están infectados y esto es un aspecto importante a tener presente desde el punto de vista justamente de los potenciales reservorios, en donde, pues aquí tenemos el perrito de la pradera, muy bonito, se parece como un suricato, pues a mí se me aparece como un suricato, pero son animales muy diferentes, pero pues uno pudiera decir, ah, qué lindo. Sí, puede ser lindo, pero el perro de la pradera se infecta y es una fuente de infección para el ser humano, entre otros hospedadores que hay que tener presente. Entonces, muy importante, revisiones sistemáticas han revalorado y dado cuenta justamente el grado de compromiso que puede tener la enfermedad desde el punto de vista de lo que es, de qué valor puede tener de incremento lo que es la tasa de letalidad. Y por ejemplo, en el clado occidental, esto puede llegar hasta un 8% en el intervalo de confianza, el 95%, en este metaanálisis que se acaba de publicar justamente antes del inicio de este brote en Europa. Para el caso del clado del África Central, en el intervalo de confianza puede llegar hasta un límite superior de hasta un 13%. Cifras a tener presente. En general, no estamos hablando ya de poblaciones que tengan factores de riesgo o que tengan comorbilidades, que pudieran ser susceptibles en una mayor frecuencia a complicarse. ¿Con qué se complican estos pacientes? Con infecciones secundarias, con bronconeumonía, con sepsis, con encefalitis, con infecciones en la córnea, pérdida de la visión. Y de hecho, los pacientes pueden ameritar hospitalización, pero también, como lo demostraba este estudio en Clinical Infectious Diseases, terminar en la unidad de cuidados intensivos, tanto niños como por supuesto adultos. Y esto hay que tenerlo presente. El paciente se puede complicar. El paciente como este puede desarrollar diferentes cosas. Este es un paciente, por ejemplo, que desarrolló un absceso retrofaríngeo. Una chica de 10 años de edad que tuvo, de hecho, una linfadenopatía cervical, se empezó a investigar, se evaluó de forma integral y pues este fue uno de los hallazgos. Los pacientes se complican y si se complican obviamente pueden morir. Ya hemos hablado obviamente de esa frecuencia. Y esa frecuencia hay que tomarla con cuidado porque no sabemos si es menos, si es más, pero
En esta serie de casos de la República Central Africana, 3 de 12, que es un 25%, de los pacientes fallecieron con infección por viruela del mono. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico en este momento va a ser fundamentalmente por PCR, reacción en cadena de polimerasa, para detectar específicamente genes de ese ADN del virus. Y eso ya lo tenemos disponible en Colombia. Ya el Instituto Nacional de Salud emitió la circular. Ya se pueden remitir muestras de pacientes que cumplan con la definición de casos probables, que ya la vamos a hablar. En otros países se han venido hablando diferentes otros métodos para hacer diagnóstico, pero que obviamente no son de rutina. Opciones de tratamiento. Se están evaluando antivirales. Ya mencioné el caso del Brin-Cidofovir, pero también está el Cidofovir, más conocido por nosotros, el caso de otras moléculas experimentales, el caso de el Tecovirimat, que de hecho ya se está reevaluando muy bien en relación justamente al contexto de estos nuevos pacientes, y que son antivirales que previamente se conocían, tienen actividad específica contra la viruela del mono. Vacunas. Hay vacunas también previamente conocidas. La vacuna ACAM 2000, la vacuna Invamune, la vacuna Invanex, que son vacunas en Europa, Ankara, que son vacunas de virus vivos atenuados, del virus de la vaccinia. La vacuna LC16M8, y en Estados Unidos ya de hecho se ha empezado a usar por el tema de preexposición, lo que es para el riesgo de exposición también ocupacional, la vacuna Jynneos, que es una vacuna de virus vivo, atenuado, no replicante, contra la viruela y la viruela del mono. En el Morbidity and Mortality Weekly Report del 27 de mayo, justamente se publicó las indicaciones, las diferencias de estas vacunas, cómo se ofrece, quiénes las deberían recibir, cuál es la frecuencia con la cual se deberían dar refuerzos, dependiendo de las condiciones, dependiendo de el ámbito de la infección para la cual se está considerando, así como también, pues obviamente en ese contexto que se está viendo para el tema de exposición en el personal de salud, pues lógicamente que primero que nada se tenga en consideración lo relativo a los equipos de protección personal para esta situación, la evaluación del riesgo de exposición en cada uno de los ambientes, y con ello, por supuesto, también, pues, si cabe o no en una exposición eventual el tema justamente del uso de esta vacuna. Aquí, en ese reporte, pues también se da información con respecto a las contraindicaciones para recibir, por ejemplo, el caso de la vacuna ACAM 2000 y el caso de la vacuna de Jynneos, que es la que menos contraindicaciones tiene y que pareciera que es la que probablemente va a tener un uso más amplio en el contexto de lo que está sucediendo en este momento con la situación de viruela del mono. Como decía, acá en Colombia, ya el Instituto Nacional, el 19 de mayo, emitió este comunicado técnico, el cual va dirigido, por supuesto, a todos los entes territoriales de salud y todas las instituciones prestadoras, en donde, primero que nada, pues el primer parte de tranquilidad es decir, bueno, no se han confirmado casos, pero estamos atentos a las alertas, a las directrices que se omiten desde la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo, dar la instrucción al país de qué definimos para Colombia como un caso probable de viruela del mono. Paciente con fiebre mayor a 38.3 grados centígrados, que de hecho puede empezar, como ya lo expliqué, inicialmente sola, y que luego se le suman otros hallazgos: cefalea intensa, linfadenopatías, mialgias, astenia intensa, seguido, 3 a 5 días típicamente, de rash, lesiones papulovesiculares, pústulas, que inician en la cara particularmente y se extiende a cualquier parte del cuerpo, incluidas plantas de los pies y palmas de la mano, y que tenga una de las siguientes condiciones epidemiológicas: nexo epidemiológico con un caso confirmado o probable, antecedente de desplazamiento reciente a ciudades donde se ha confirmado brote, Gran Canaria, Londres, etcétera. Antecedente de viaje a zonas endémicas de África, donde se informe contacto con animales vivos o muertos,
que son reservorios del virus, que es prácticamente cualquier roedor. Y obviamente, en estos casos, se van a tomar muestras para remitir al instituto y hacer la confirmación de laboratorio. Esto podemos decirlo que es en una fase de preparación y de contención, donde no tenemos aún siquiera casos importados. Luego sucederá, como ocurrió con el COVID, que tendremos no solamente casos importados, tendremos los primeros casos, casos importados, y empezarán a ocurrir cadenas de transmisión autóctona. Obviamente, ¿qué es lo que queremos? Dilatar, por supuesto, que esto ocurra, evitarlo, reducirlo al mínimo, y sobre todo que cuando se presente, se haga el diagnóstico temprana y oportunamente, que puede, en el caso de los pacientes que tengan factores de riesgo, evitar que una persona termine hospitalizada o complicada, etcétera, y que pueda tener un desenlace lamentablemente incluso fatal, como de hecho puede ocurrir. Todo caso probable se debe notificar de inmediato al sistema de vigilancia epidemiológica si vigila. Mediante el código 900, eventos sin establecer, el cual captura información de datos básicos y en la variable dirección de residencia, diligenciar el diagnóstico viruela símica. Solo se deben notificar los casos que cumplan con antecedente de viaje o nexo epidemiológico. Es importante educarnos. El personal de salud debe saber que esto está sucediendo en el mundo, porque aquello que no se piensa, obviamente no se diagnostica. Y en este sentido, del webinar que se dio hace algunos días, el 24 de mayo, la doctora Erika Chinoy del Hospital General de Massachusetts presentaba la experiencia de esta institución y indicaba una cosa muy interesante. Y es que el caso que ellos diagnosticaron y confirmaron allá, lo hicieron en parte porque justamente el médico que vio este caso había estado atento, había leído de los casos que se habían reportado en el Reino Unido justamente el fin de semana del 14 de mayo, sin antecedentes o sin historia de viaje. Entonces hay que pensarlo, hay que tenerlo presente para obviamente valorar si cumple con la definición de caso probable y allí entonces tomar las muestras de fluido, tomar las muestras de las lesiones en piel, hisopado la lesión, que tengan apariencia distinta entre sí. Recordemos que las lesiones no van a aparecer de forma sincrónica, es decir, un paciente puede tener una mácula, puede tener una pústula, puede tener una ampolla en diferentes lugares y en diferentes momentos. Entonces, tomar lesiones distintas de lugares diferentes del cuerpo, enviarse almacenadas y remitidas a los laboratorios nacionales de referencia del Instituto Nacional de Salud en medio de transporte viral no lítico o en solución salina estéril. También se puede considerar la biopsia de lesiones teniendo en cuenta el criterio médico y adicionalmente muestras de sangre total y o suero e hisopado respiratorio. Pueden ser requeridas para la detección no solamente del virus, sino de otros agentes que hacen parte del diagnóstico diferencial. Las muestras deben ser almacenadas y transportadas entre 2 y 6 grados centígrados y en caso de que eso no se pueda hacer antes de 48 horas, almacenarlo a menos 70 grados centígrados. Diagnósticos diferenciales entonces. Bueno, primero que nada, con los virus POTS, donde tenemos allí la viruela bovino, el tanapods, el molusco contagioso, pero muchos otros virus ADN también van a producir manifestaciones cutáneas. Recordemos los virus del herpes 1, herpes 2, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes 6, 7, 8. Adenovirus también producen exantema, virus de papiloma, parvovirus B19. Y de hecho, otros virus que ya no son virus ADN, que son virus ARN, como el virus, por ejemplo, de sarampión, de la rubiola, el caso de los retrovirus, el caso de la enfermedad boca, mano, pie, que corresponde con el caso de los enterovirus, los virus Coxsackie, la rubiola, incluso los arbovirus, el Bang Rash, recordémoslo, tuvimos epidemias de Zika, de chikungunya y daba rash. Las fiebres hemorrágicas, las que hablé anteriormente, también pueden cursar con rash. Hay muchos diagnósticos diferenciales. Entonces, la varicela zoster, el himpético, herpes simple, sífilis, tifo por garrapata, chancroides, linfogranuloma venéreo, molusco contagioso, sarampión, ITS, a tenerlo presente por todo lo que dije anteriormente.
Les quiero hablar de sífilis. Entonces, este es un caso que aparece hoy, publicado en nuestra revista Travel Medicine Infectious Diseases, un grupo de Praga, de la República Checa, en el cual se reporta este caso. Un hombre masculino, 34 años de edad, tiene sexo con hombre, desarrolla lesiones, en este caso ulcerativas no dolorosas, y este paciente había viajado en el mes de mayo a Maspalomas, Gran Canaria, donde estuvo justamente en estas fiestas del orgullo 5 días antes de que apareciera la ulceración. Había tenido sexo oral, anal, pasivo y activo, no protegido, con otro hombre desconocido. Ahí están los elementos por transmisión, no solamente de VIH, que ya lo tenía, sino además de sífilis y, en este caso, de viruela del mono, porque este paciente se le confirmó sífilis en un paciente que tenía VIH y también la viruela del mono. Le hicieron BRL, le hicieron el TPA, le hicieron el FT absorbido, le hicieron los anticuerpos, tenía obviamente sífilis, recibió tratamiento para la sífilis, el paciente desarrolló fiebre, escalofrío, se agrandó un ganglio a nivel inguinal y empezó a tener prurito, tuvo lesiones perianales, mírenlas acá, y obviamente con todo lo que estaba sucediendo, estas personas sospecharon justamente por lo que se había observado de la diseminación, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, de la viruela del mono, y pues este paciente fue aislado, le hicieron pruebas de laboratorio, le hicieron microscopía electrónica de una lesión de una vesícula y también PCR, saliendo positivo en la microscopía electrónica, en la PCR, y tenía el clado del África Occidental, que corresponde pues, con a tener presente, no solamente diagnóstico diferencial, sino que se pueden dar casos como este, de coinfección. No es sorpresivo. Coinfecciones debemos pensarlas y sospecharlas. Entonces, el diagnóstico diferencial, muchas agencias, esto es Brasil, están recomendando sangre, secreciones de la vesícula, secreción nasofaringia, orina, también no solamente para el virus, sino para el diagnóstico con otros agentes diferenciales. Hacer una buena historia clínica, obviamente, una buena caracterización del exantema, de los lugares que están afectados, que pueden haber complicaciones, etcétera, las muestras que se toman, entre otras cosas, está siendo en este momento recomendado por diferentes agencias a nivel internacional. Para ir terminando entonces, en cuanto a la prevención, la principal estrategia de prevención de la viruela del simio, en este momento es educar sobre los factores de riesgo y las medidas que se pueden tomar para reducir la exposición al virus. Actualmente se están realizando estudios científicos para evaluar viabilidad e idoneidad de la vacunación. Algunos países obviamente tienen o están ofreciendo políticas para ello, especialmente para personal de riesgo, personal de salud, personal de laboratorio. Se están haciendo estudios para comprender mejor la transmisión zoonótica. El tema de las restricciones para el tráfico ilegal de animales son otros aspectos que en este momento tienen consideración. Pero recordemos, personal de salud, considerar el riesgo por aerosoles. En este momento no está suficientemente claro. De hecho, encontramos en la literatura previa documentos que pueden ser incluso contradictorios entre sí. Pero esta es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, emitió esta nota técnica apenas hace 2 días, el 31 de mayo, y justamente aquí habla de precauciones para aerosoles, y estamos hablando, en este caso, obviamente, de viruela, de mono. La OMS sigue evaluando, sigue preocupada, busca responder ante esto y evaluar correctamente si debería o no declarar una emergencia sanitaria de preocupación internacional, que sería el primer nivel, tal como sucedió primero con el SARS-CoV-2 COVID-19 y que luego se elevó a la pandemia, pero podría llegar incluso a no suceder eso. En el caso, por ejemplo, de la epidemia de Zika, el 1 de febrero del 2016 se declaró una emergencia sanitaria de preocupación internacional, pero no llegó a declararse el Zika como una pandemia. Y otras epidemias, obviamente, no llegaron a convertirse ni siquiera en emergencia sanitaria de preocupación internacional. Pero hay que estar atento también en los países en los cuales se han elevado los niveles de alerta, como Estados Unidos, que hace unos días atrás elevó su nivel de alerta a nivel 2, es decir, reforzar las precauciones
justamente por este brote de monkeypox en múltiples países, que ya empieza también a tener importancia y diseminación de la información científica en las revistas científicas internacionales como el Annals of Internal Medicine, el Lancet, entre otros. Entonces, cerramos diciendo que debemos simplemente estar preparados. No nos queda otra. Esto no es todavía una pandemia, pero sí es sin duda un brote epidémico de múltiples países, en múltiples continentes, ya con presencia en el continente americano y específicamente en Latinoamérica. Entonces, hay que seguir preparándonos, hay que considerar obviamente los retos que presenta esta enfermedad desde el punto de vista de brechas de conocimiento y de limitaciones que son múltiples y de preguntas clave que en este momento queda por responder. ¿Es esta una infección de transmisión sexual? ¿Puede transmitirse por aerosoles? ¿Puede la variante que está circulando en el continente europeo denominarse clado o variante europea? Son algunas preguntas que se han venido planteando. Obviamente debemos promover la investigación y en ese sentido, como editor que soy en jefe de la revista Travel Medicine Infectious Diseases, rápidamente adelantamos el abrir un espacio para la publicación de todo tipo de contribuciones, artículos originales, investigaciones, revisiones sistemáticas, reportes de casos, cartas al editor, comentarios, entre otras cosas, justamente sobre esta enfermedad de la viruela del mono en humanos, que en este momento es una condición reemergente. Ya a la fecha se han publicado 4 artículos, una editorial, una comunicación corta, un artículo de investigación y una carta, y vienen más en camino que pues son contribuciones justamente al conocimiento en el medio justamente de este tema que está en plena evolución. Como va a seguir en evolución, y probablemente algunos de ustedes puedan estar justamente interesados, y para el chat que había creado Sergio, compartiré esta información. El día 15 de junio, organizado por la International Society of Antimicrobial Chemotherapy, vamos a tener este webinar denominado Monkeypox. It is a new human threat, en el cual colegas de Egipto, Singapur, Estados Unidos, Egipto y en mi caso por América Latina, con la doctora Fatma Amer del grupo de trabajo de infecciones virales de la sociedad ya de Egipto, vamos a tener entonces este webinar que va a ser a las 15 de la tarde, hora de Europa Central, que vienen siendo 8 de la mañana acá en Colombia. Quiero entonces, para finalizar, invitarlos a visitar la página web de la Asociación Colombiana de Infectología, ASIN.org, donde en días recientes hemos habilitado un espacio específicamente donde hemos empezado a cargar información científica válida de fuentes confiables, artículos científicos de importancia sobre lo que es la viruela del mono. Y bueno, no me queda entonces más que darles las gracias por su atención, por la paciencia, para hablar de forma lo suficientemente exhaustiva de lo que hasta el momento conocemos con respecto a la viruela del mono, y daremos paso, por supuesto, también a las posibles preguntas, inquietudes, comentarios. Por su atención, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Alfonso Rodríguez, por esta charla tan enriquecedora. Pues es algo bastante actual y pues hay que esperar pues lo que se viene ahora, lo que es pues, lo que se viene en el futuro, porque si nos toca, o sea, recién había decretado que ya se quita el tapabocas y todo eso, de pronto pues cambian otra vez las reglas y pues nos toca otra vez, pues nos toca otra vez la virtualidad. Entonces toca esperar muchas veces como los reglamentos que da pues la parte del gobierno para eso también. Claro, la cosa importante con los virus es que hay que entender que los virus no entienden de decretos. Y que que uno tenga en un país, pues el comportamiento epidemiológico puede terminar dictando una cosa diferente. Y en este caso, pues ya no se trata obviamente del SARS-CoV-2. Bueno, eso sí también. Una cosa antes pues de empezar con las preguntas es que mandé pues 2 asistencias, ¿sí? Mandé 2 asistencias pues para la parte de la universidad
Y pues el doctor Alfonso también mandó una encuesta pues después de la conferencia para que se sepa más o menos para que la información haya sido integrada, ¿sí? Este espacio pues está abierto para preguntas. Si tienen alguna pregunta puede comunicarse pues aquí por el chat o dejamos la parte del micrófono abierto como ustedes quieran. Pues ahí dejo abierto el micro para abierto a preguntas. Doctora, aquí tenemos una pregunta que dice: las personas que han recibido la vacuna de la viruela antes de 1980, si pudieran tener un riesgo de infectarse por la viruela del mono. Muchísimas gracias, María Lourdes, por tu pregunta. En efecto, es importante tener presente lo que indican los estudios. Se sabe que hay una reacción de protección cruzada entre la vacuna de la viruela y la viruela del mono. Lo que quiere decir que las personas que recibieron la vacuna de la viruela antes de 1980, se dice que tienen hasta un 80-85% de protección. Sin embargo, cuidado con esto. Esto hay que manejarlo, digamos, como decimos a veces, con pinzas. Porque pues una cosa es ese valor general, global, que puede ser incluso hasta un estimativo, no necesariamente lo suficientemente preciso, y otro, obviamente, en qué paciente específicamente se está observando el contexto de la ocurrencia particular de esta enfermedad. Pero el riesgo de infectarse puede estar. Lo que ocurre es que es menor, teóricamente, que el que obviamente tiene una persona que logró vacunarse antes del año 80 con la vacuna de la viruela. Pero toca, por supuesto, ahora reevaluar muy bien esa situación y ver hasta qué punto pues esa cifra se ajusta realmente a la realidad, o si es menor, o si puede ser mayor. Listo, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, parece que está muy claro, como que están también cansados, pues la hora y el tiempo que nos hemos tomado para hablar de esto, pero bueno, Sí. de todas maneras, como yo decía, compartiremos también para aquellas personas que estén interesadas. Se va a hacer una sesión un poco más dinámica, además, porque vamos a tener la participación de diferentes conferencistas y pues cada uno se va a encargar de abordar una temática dentro de lo que es el tema de la viruela del mono. El día 15 de junio están todos cordialmente invitados, es gratuito y vale la pena, por supuesto, no perder esa oportunidad en ese webinar de la Sociedad Internacional de Quimioterapia Antimicrobiana. Listo. El grupo de WhatsApp va a quedar abierto para pasar el enlace para el webinar. Entonces, pues no se salgan del grupo para si quieren adquirir esta información. Y entonces ya pues damos por cerrar la charla. Vuelvo a dar las gracias, señor Alfonso Rodríguez. Muchas gracias por la charla, por el espacio. Pues yo sé que la dio presencial y yo pues llegué y le dije que la replicara aquí para que diera la información aquí a los estudiantes, ya que es muy grande, muy enriquecedora. Y pues aquí le están dando las gracias por la parte del chat. Muchas Con gracias. muchísimo gusto. Es un gusto siempre apoyarlos a los estudiantes, a los eventos, la educación continua y además que aprovechamos la oportunidad de difundirlo también a otras personas que se conectaron y estuvieron interesadas, por supuesto, en esta temática y lo vamos a subir a YouTube. Yo estoy grabando el archivo, va a quedar también en YouTube, así que luego lo podemos compartir también para que otras personas que estén interesadas puedan tener la oportunidad de ver la presentación y estar al tanto de lo que está sucediendo con esta situación de la viruela del mono. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Ay, el señor Brian va a dar unas palabras. Ah, perdón. Adelante, Brian. No, tranquilo. No, doctor, que muchísimas gracias por la charla. En serio que nos alegra mucho que en esta noche nos haya acompañado. Participaron bastantes personas y pues eso es un honor para nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, un gusto. Feliz noche para todos. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego.